El municipio de Carlos Arbelo está ubicado en la parte sur del estado Carabobo y tiene una extensión de 417 kilómetros cuadrados, lo que representa el 8.96% del territorio regional. El municipio limita por el norte con el lago de Valencia, por el este con el municipio Zamora del estado Aragua, por el oeste con el municipio Los Guayos, por el sur con el estado Guárico. Nuestro municipio cuenta con la presencia del maestro Reyes López, quien se ha dedicado al quehacer educativo, artístico y cultural en Huehue y en otros estados. Fue fundador del Club de los Leones de Huehue, la Casa de la Cultura, las Danzas de Huehue, Grupo Scout Takazuruma, Liceo Antonio Ricaurte, creador del escudo heráldico del municipio de Carlos Arbelo, ícono del Ateneo de Huehue, diseño del escudo del Liceo Antonio Ricaurte, autor del poema El Inmigrante, trabajos inéditos sobre el municipio, poemarios y biografías de personajes locales. Mi nombre es Juan de la Cruz Reyes López, nací en la parroquia de San Blas. El 20 de julio de 1959 me gradué de maestro de escuela en Simón Rodríguez y vine para Huehue como maestro en el grupo escolar La Castro. Ahí me desempeñé 13 años como maestro de sexto grado. Luego simultáneamente trabajaba en el Carlos Arbelo como docente, simultáneamente estudiaba en la Universidad de Carabobo, saqué la licenciatura, saqué la maestría. En el año 1972 fui ascendido a director fundador y creador de la Escuela Agropecuaria Agua Blanca, una escuela de producción, un liceo de producción. Ahí estuve 25 años. Cuando asumí la dirección del Ricaurte en Agua Blanca, como era director no podía trabajar de día en otro instituto, entonces esas horas del Carlos Arbelo me las dieron para el 24 de junio en Valencia, en Isabelica, nocturno. Trabajé en sistema paralelo, trabajé 25 años también, 13 años en la Universidad de Carabobo. Y eso me suman 34 años como Ministerio de Educación cuando me jubilaron en el año 1992. Yo fui creador de me perdonan el yoísmo, pero es que yo siempre he estado vinculado con estas cosas y he sido generador, y por eso es que no me he ido de aquí, porque tengo seguidores, personas que creen en mí y siempre me buscan para estos proyectos. Me tocó fundar la Casa de la Cultura, yo era presidente del Club de Leones en ese año también, y ahora es Ateneo. Me tocó fundarlo porque yo era presidente y en una fiesta que nosotros los leones siempre celebramos todas nuestras reuniones, son festivas, por lo menos si puede haber un brindis o puede haber una cena. En ese momento hubo un concierto y una exposición de pintura, y entonces yo entregaba la directiva del Club de Leones, y esa noche fundamos el Club de Leones, la Casa de la Cultura de Huehue, y ahora es Ateneo. ¿Por qué el interés mío que se fundara? Porque yo era artista plástico. Esta es obra mía, estas son obras, todo lo que se ve aquí es obra mía. Artista plástico, y yo quería dar clases de pintura porque aquí no había quien pintara, ni había entusiasmo.
esto estaba virgen en ese sentido y no teníamos una casa que nos sirviera de cobijo y apoyo para emprender esta tarea. Entonces al fundar la Casa de la Cultura, pues ya nosotros tenemos un sitio donde iniciarnos en ese proyecto. Por eso es que el salón de pintura de aquí de la Casa de la Cultura o del Ateneo de Huigüe tiene 40 años porque nació a la par con la fundación de ese instituto. El reloj de Huigüe es un ícono de nuestro municipio. El reloj de Huigüe no pertenecía a Huigüe en realidad, era del Trompillo, el general Antonio Pimentel, compadre del general Gómez, se lo regaló a Gómez, se lo mandó a hacer, se lo trajo de Alemania y se lo instaló en el Trompillo, que era una de las fincas de Gómez. Porque al comienzo del siglo, por ahí en el año 1905, Gómez no era presidente todavía, comenzó Juan Vicente Gómez a visitar a la población de Huigüe. Pero cuando él vio ese lago tan hermoso, con ese espejo extraordinario, el espejo del lago, vio los valles de Huigüe, las serranías de Belén, el clima, todo eso le encantó, lo aguijoneó. Y entonces Gómez le dijo a su compadre, Antonio Pimentel: compadre, vas a tener que venderme una finca de las tuyas. Huigüe no eran más que 4 o 5 fincas, eran 4 macro fincas y surgen no por fundación sino por poblamiento. Los miembros de los trabajadores se fueron casando, se fueron cruzando los empleados en la finca, y entonces el patrón, para no perder a su obrero, le dijo: chico, construyete una casa ahí mismo y quédate aquí viviendo en la finca. Y así fue como Huigüe se fue poblando. Después el general Gómez comenzó a comprarle a Pimentel finca y se adueñó de todo el territorio, no solamente de Huigüe, también de Tacarigua, porque en Tacarigua en el año 14 Gómez funda uno de los primeros centrales azucareros de Venezuela, que es el central Tacarigua. En Huigüe fue uno de los primeros pueblos que se construyó carretera buena de Macada, construida por los presos del gobierno de Gómez. Esa carretera venía de Maracaya a Huigüe, de Huigüe a Valencia. Aquí se vieron los carros último modelo. El carro el modelo actual se veía primero aquí que en cualquier parte de Venezuela. Aquí venían los artistas famosos, porque Gómez tenía esto como su segundo lugar. Como su segunda casa, Gómez tenía Huigüe. Este es un óleo que yo hice en el año 72. Comencé a pintar el reloj de Huigüe. Todo el mundo le decía el reloj del Trompillo. Lo denominaban como reloj del Trompillo porque él estaba en el sitio donde se trillaba el café que venía, porque en Huigüe había un sistema funicular que traía el café de la sierra, lo transportaban por cable tipo funicular, donde traían no solamente el café y lo depositaban ahí, sino que el añil, el tabaco, la caña de azúcar, todos esos productos del cacao que eran monedas en aquella época. Entonces Huigüe, que lo denominaban como el granero de Carabobo. Para transportar esos productos se utilizaban 5 medios de transporte. El funicular lo traía de las diferentes fincas que quedaban en la periferia, lo más retirado, lo más recóndito del municipio.
viajaba a través del teleférico del funicular, llegaba al Trompillo, ahí lo depositaban, lo recibían todos esos productos, y esos productos eran embarcados, eran transportados en carretas de mula, para ser llevados hasta acá frente a donde está el ferrocarril de Huigüe, un ferrocarril que había aquí donde queda el Banco del Caribe actualmente. Ahí había un ferrocarril que lo transportaba hasta el puerto de Boca de Río, aquí en la orilla del lago. En Boca de Río llegaban, lo transportaban en barco, y en barco lo llevaban a Maracay, al aeropuerto, y ahí lo llevaban en avión de exportación. El municipio de Puerto Barbero tuvo teléfono y telégrafo primero que cualquier ciudad de Venezuela. En Tacarigua y en Bucarito habían crías de ganado de lidia, de raza de toreo. Aquí se presentó Carlos Gardel, todos los artistas de la época se presentaban aquí. Aquí había palacios, había mansiones, había quintas extraordinarias, que cuando hubo la racia, la persecución después de la muerte de Gómez, destruyeron todos esos bienes, se fueron perdidos, desaparecieron por completo. Fue muy próspero en comparación con la vida que llevamos nosotros actualmente, no era nada comparada. Estos son los petroglifos de la Tiamita. Yo tengo una obra que está inédita, que habla sobre la cultura prehispánica. Estos son los petroglifos de la Tiamita, en aquella época. Esto es el sitio de las Tres Cruces, que fue transformado. En este lugar queda ahora esto era un cementerio antes. En este lugar está una cancha de básquet. Este es un cuadro alegórico que es la portada de un libro que yo escribí sobre los inmigrantes, un libro que se llama Yo vi levar el Anca, que son crónicas de los inmigrantes que llegaron en el año 47 al Trompillo. Aquí tenemos el reloj de Huigüe del que hemos hablado, el reloj de Huigüe que era del Trompillo originalmente, el Cerro Azul de Huigüe, las barracas donde se alojaron los inmigrantes, los arbustos o vegetaciones, palos de Trompillo. Este es un cuadro alegórico. Esta es la iglesia Nuestra Señora del Rosario de Huigüe. Maestro Rey, ¿cuáles son las historias del reloj de Huigüe? Mira, la historia del reloj de Huigüe más que todo son invención, creación, coincidencia. Fíjate, aquí la que más se ha especulado es la siguiente. Se dice que el que le dé cuerda al reloj de Huigüe se muere. Fíjate bien, que todo el que le dé cuerda se muere. Mucha gente tiene temor, dicen que es fatídico, que tienen temor de acercarse siquiera al reloj de Huigüe porque se muere. Son ideas hasta espeluznantes. La primera vez que yo pinté el reloj de Huigüe, que le llevé a un cuadro, un óleo, le puse horas diferentes. Porque si yo le ponía las mismas horas por todas las caras, entonces podía decirse que el reloj estaba funcionando y que yo le di cuerda, y yo no quería morirme, ¿ves? Entonces lo hice de esa manera. Ahora fíjate, hay lo siguiente. Primero nosotros tenemos que morirnos algún día, porque hasta yo me voy a morir. Sí. Es lógico, nosotros algún día nos vamos a morir. Y por lo general quienes le dan cuerda al reloj son personas de muy avanzada edad. Están más cerca a morirse ellos que cualquiera de nosotros. Ahora bien, cuando yo pinto este cuadro en el año 72, yo le pongo el título El enigmático reloj de Huigüe, por toda la historia que se escondía detrás de él, el enigmático. O sea que hay un enigma, una cosa que se desconoce, una historia que no se sabe hasta dónde es verdad. Y ahora ese reloj tiene como casi 50 años, 51 años creo que tiene, llamándose enigmático reloj de Huigüe.
O sea que sirvió, ese nombre que yo le puse a este cuadro, sirvió para acuñar ese concepto del reloj. El reloj es enigmático y se llama enigmático reloj. Pero ese es el reloj del trompillo. No, yo no creo que le dé cuerda se muere. Pero de todas maneras hay que regarlo porque esto hace crecer la historia y la gente por curiosidad viene a Huehue, nos visita para conocer el reloj y conocer la historia. Y eso es bueno, porque eso es parte del turismo. Ya. ¿Cómo la historia de Juan Salazar? Juan Salazar, el soldado desertor. Mira, Juan Salazar era un muchacho de los llanos del Guárico que reclutaron para el servicio militar. Porque antes se acostumbraba que el servicio militar, más que todo lo pagaban los muchachos del campo, los que no tenían oficio. Entonces buscaban esos pobres muchachos, los sacaban de su sitio, de su pueblo, y los traían para las grandes ciudades al servicio militar. El servicio militar se sabía cuándo se entraba, pero no se sabía cuándo se salía. Por eso no estaba reglamentado ni ordenado, no había legislación por el cual tuviera que regirse en ese sentido. Con la modernidad fue que se establecieron 2 años de servicio y 3, y después uno podía reenganchar y continuar con una carrera militar. Pero en el caso de Juan Salazar, a él lo trajeron para acá, para Huehue. De allá del Guárico, de los llanos del Guárico adentro, lo trajeron para Huehue, que es muy distante, porque él no conocía a nadie. Aquí en Huehue había muchos cuarteles. Había uno en el Ávila, había el de Navelán, había el de no recuerdo cómo se llama el otro cuartel, uno que quedaba en Tacarigua. Habían 4 o 5 cuarteles, y de ahí venía gente de fuera. Juan Salazar lo trajeron para Huehue y era un muchacho muy piadoso, que sentía lástima por los demás, por sus compañeros cuando lo maltrataban, porque cualquiera pena, cualquiera falla, la penaban con látigo y con cárcel y sin comida dentro del cuartel. Cuartel Navelán, que aquí detrás de la línea del río, este río que todo eso por allá, más allá ahí está Navelán. Donde el liceo Carlos Ardeno, ese sitio no era. Ahora bien, Juan Salazar sufría mucho por los castigos que le aplicaban a sus compañeros de servicio militar. Y en una de esas, él llegó y salió de permiso y regresó tarde, después de la hora en que tenía que, si a ti te decían que tenías que regresar a las 6 de la tarde, a 5 para las 6 tú tenías que estar ahí, porque si entrabas después te castigaban. Y castigarte es dejarte sin comer, llevar palos, y bueno, meterte en un calabozo 15, 20 días, un mes. Juan Salazar tuvo temor porque lo iban a castigar, y conociendo cómo eran los castigos que se infligían en ese mundo, entonces él no quiso regresar al cuartel y se metió por todas esas montañas. Esto era monte, todo esto era monte. Esto no era ciudad ni casa ni nada, sino era monte. Mira, a él lo buscaron 6 meses, todos los soldados rastrillando todo el monte, lo buscaban por todas partes y no lo consiguieron. Perdido por completo, perdido. Más bien creían que se había ido, que se había escapado. Porque es que todos esos montes, y preguntaban, interrogaban a todos, nadie lo vio. Entonces en una oportunidad, como 5 o 6 años después, meses, una señora, 2 señoras que estaban lavando en el río, en este río que pasa por acá, el río de Huehue, vieron a un viejo andrajoso, sin ropa, casi semidesnudo, con un guayuco por acá, descalzo, con una barba larga. El tipo, todos los huesos se le veían de los flacos que estaban. Lo vieron sentado en un tronco de árbol con un garrote aquí en la mano. Las señoras se asustaron todas asustadas, salieron corriendo y vinieron para la policía y pusieron la denuncia aquí en Huehue. Entonces fueron las autoridades y se encontraron con un tipo casi muerto de hambre, barbudo, y le preguntaron que quién era. Entonces él dijo: yo soy Juan Salazar. No puede ser, tú eres un soldado desertor. Entonces lo agarraron y lo trajeron para Huehue.
para el hospital, para curarlo, ¿ves? Ya ese cuartel no existía, ya el cuartel ese no existía. Entonces llega y cuando lo están curando, un señor, un poeta de Valencia, que era secretario acá de, no sé si de la prefectura, le dio a comer un plato de quinchoncho. El quinchoncho es una comida que es muy pesada, es muy fuerte. Y ese señor, como no tenía estómago porque lo tenía muy chiquitico, ese señor murió a consecuencia de esa... Pero cuando le interrogaron, que le preguntaban que ¿cómo hizo él para sobrevivir? Él decía que es muy fácil. Todos los días del mundo bajaba una señora del cielo, una señora vestida de blanco, una mujer muy hermosa, blanca, y le daba una arepa y un tarro de agua. Y con eso él se alimentaba todos los días del mundo. Entonces la gente comenzaron a creer que esa mujer que venía del cielo, que bajaba todos los días, que le daba comida, era la Virgen. Entonces ahí lo santificaron. Comenzaron a decir que era un santo también, porque que hacía milagros, porque la Virgen lo asistía y la Virgen permitió que él sobreviviera. Y fíjate que después lo enterraron en una fosa común aquí en el cementerio, y luego, a los meses, vinieron del ejército unas autoridades, unos militares, y le hicieron un homenaje a él, y le hicieron su ceremonia oficial, y lo enterraron cristianamente como se le enterra a todos ciudadanos y a todos seguidores. Entonces, eso fue en 1928, cuando él desertó. El soldado desertor. Allá en el cuartel Naverán, en Huigüe de Pimentel, década de los años 20 de la Venezuela de antier, desertó de allí un recluta porque ya no soportaba los castigos y disputas por disciplina aplicada. Juan Antonio Salazar, prófugo y solicitado, así se llamaba el recluta, así se llamaba el soldado. Rastrearon la zona peinándola, buscándolo sin cesar. Infecunda fue la pesquisa, no pudiéndolo encontrar, pero 6 meses después, cuando lo habían olvidado, en la finca San Rafael, Juan Salazar fue avistado por la señora Justina y por Antonia Castillo, 2 humildes mujeres que estaban cortando leña sin haberse percatado que allí se había topado con el huidizo soldado. Famélico y andrajoso, enjuto y con largo pelo, sentado en un tronco seco como huyendo de su miedo, relató de una señora que con larga túnica y blanco velo que diariamente le suministraba, como bajando del cielo, una redentora arepa y un tarro de agua fresca, como regalo de Dios, signo de providencia. Ánima de Juan Salazar, que al dormir se subió a los cielos, convirtiéndose en mítico como santo y milagrero, y le piden sus favores niños, jóvenes y viejos, pareja de enamorados, estudiantes, profesionales y legos. Endeuda su feligresía por promesa concedida, depositan en su capilla placas, tapitas y cartas, prótesis, muletas y sillas. Abundantes testimonios que enriquecen la leyenda, obligando a un cirio encendido en agradecimiento y ofrenda. Allí en el cuartel Naverán, en Huigüe de Pimentel, a finales de los años 20 de la Venezuela de antier, desertó de allí un recluta porque ya no soportaba los castigos y disputas por disciplina aplicada. A Juan Antonio Salazar, prófugo y solicitado, así se llamaba el recluta, así se llamaba el soldado. Juan de la Cruz Reyes López.